Fueron para abajo. Pero les toca arriba, ¿no? Listo. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Damos gracias, Padre, por la bendición de estar una vez más reunidos, Señor, para meditar en tu palabra, para buscar tu rostro, Señor. Te rogamos que nos hables, Señor, que a través del testimonio de la vida de David, Señor, podamos entender cuál es el propósito que tú tienes para nosotros, Dios. Lo que quieres hacer en estos tiempos, lo que quieres hacer a través de nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la sesión número 2 de la vida de David. Vamos a estarlo... es un estudio muy completo, está largo, pero no es exhaustivo. Entonces, te comento esto para que veas que es una pauta de lo que tú vas a estar o lo que tú tienes que estudiar en tu casa, ¿no? Vamos, sí está completo, pero no es como que versículo a versículo, no vamos a ver todo versículo a versículo. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos en la sesión anterior, que ya está en línea. Aquellos que no la han visto, puedes entrar a la página www.minaschurch.org y ahí puedes encontrar la sesión 1, donde damos una introducción de cómo vamos a ir viendo este estudio de la vida de David, que dicho sea de paso está padrísimo. Estoy seguro que va a ser muy diferente a lo que tú ya has estudiado. Digo, en mi caso yo ya había pasado por muchas predicaciones, artículos y algunos libros sobre la vida de David, pero este estudio me impactó sobremanera por lo práctico que es. A veces escuchamos de David y sí, David era un rey de una nación y pues yo soy Jorge. Entonces es como que, ¿cuál es la comparativa? Y no, te sorprendería qué tan parecido eres tú al rey David. Tú y yo somos el rey David. Es increíble su vida. Incluso la misma Biblia lo dice, que el Señor lo puso como un ejemplo para nosotros. Y si el Señor está diciendo que es un ejemplo para nosotros, pues vale la pena estudiarlo. Además que de David es el personaje que más se habla en toda la Biblia, aparte de Jesús. No hay otro del que se haya escrito tanto acerca de... vale la pena tenerlo en cuenta para estudiar su vida, ¿no? Asimismo, dice que la palabra, que si tú sigues el pacto de Dios, a través de la sangre de Jesús, las misericordias que experimentó David, esa misericordia increíble, extravagante, magnífica, fuera de lo común, la puedes vivir tú. Entonces es una promesa que tú tienes que apropiarte, que tú tienes que creerlo y empezarlo a vivir. Te invito a que lo creas. En la sesión anterior vimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hay 3 aspectos que podemos resumir acerca de un hombre o una persona, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Y estos aspectos son: 1, que David obedecía las órdenes o los mandamientos de acuerdo a lo que había en el corazón del Señor, lo que Él quería para su vida. Otro aspecto, David estudiaba las emociones del corazón de Dios. O sea, él se metía en su presencia para ver qué sentía el Señor, cuáles eran sus emociones respecto a todo. Y el último punto es que David estaba enteramente entregado a cumplir el propósito de Dios. Él buscaba: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y de ese propósito que tenía el Señor, David tomaba lo que él podía hacer y lo llevaba a cabo. Y se concentraba en llevarlo a cabo. Y era su meta, era su primer gol en la vida, era cumplir el propósito de Dios en todas las esferas que él pudiera hacerlo, ¿sí? Otro punto, otro aspecto que vimos acerca de la vida de David es que él es una persona, o fue una persona, que estudiaba la hermosura del Señor. O sea, él se metía en la presencia de Dios. O sea, él decía: una sola cosa quiero, habitar en tu templo, morar en tu templo y meditar en él, examinarte, deleitarme en tu perfección, en tu hermosura, y hacerte preguntas. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo ves esta situación? Y era increíble la respuesta que David vivía. O sea, claramente él entendía lo que estaba pasando. Él no se quedaba en una sola línea. O sea, su comunicación era de 2 vías. Por supuesto que tenía una revelación.
3, un aspecto bastante importante, David encontraba su identidad en Dios, lo vamos a ver en esta misma sesión más adelante. En base a su relación con el Señor, él basaba su sentido de valor, su sentido de seguridad, su sentido de pertenencia. O sea, él no estaba enfocado en su trabajo, en su escuela, en su profesión o alguna posición de prominencia. No, él basaba su sentido de sus necesidades emocionales, satisfacía sus necesidades emocionales en el Señor mismo, en su relación con Dios. Y con esto también nos referimos a que él veía su relación con Dios de acuerdo a cómo el Señor lo veía a él a través de la gracia. Y de esa manera le respondía en confianza en amor. Y aquí vale la pena que tú te preguntes, ¿tengo confianza en el amor de Dios? ¿Confío en cómo el Señor me ama? Y entre paréntesis, sí, el Señor te ama, pero eso no quiere decir que vas a hacer en tu vida lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, si te equivocas, si hay pecado, va a haber una consecuencia por ese pecado y por supuesto que hay disciplina. Eso es parte del amor de Dios para tu vida. Dios te ama y como te ama, te disciplina. Claro que va a haber ahí un jalón de orejas o un santo pau, por supuesto. Esa es la confianza en el amor de Dios y David era algo que entendía perfectamente. Hablábamos que la vida de David, y es algo que a mí me consuela, me anima, me exhorta, no es la vida de una persona que nunca se equivocó. David se equivocó muchas veces y cometió errores garrafales. La regaba monumentalmente. Pero cuando estudiamos la vida de David, estamos estudiando la vida de alguien que nunca renunció, que nunca dijo, hasta aquí, seguir a Dios no es lo mío. Yo no puedo, o sea, estoy decepcionado y la verdad es que no, creo que no vale la pena seguir. No, pese a todas las circunstancias que él vivía, pese a sus errores, él decía, oh, Señor, aquí estoy y quiero arreglar las cosas. Me equivoqué, pero quiero arreglar las cosas. Y estaba dispuesto incluso a aceptar la disciplina de Dios, que es parte de su manera de amarte, ¿no? Y bueno, ya entrando en la sesión del día de hoy, vamos a empezar con la unción de David. Curiosamente, David es el único personaje bíblico el cual recibió 3 unciones públicamente. Estas 3 unciones fueron necesarias para que él pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para él, que lo fue llevando en etapas. Acuérdate que el propósito que Dios tiene para ti no es algo que va a ocurrir de un momento a otro, ¿no? O sea, que te da tu llamado y ¡pum! Ya estás. Ya soy el apóstol internacional de las naciones fundando iglesias. No, para que eso suceda, que puede suceder, te va a tomar un buen tramo de camino, ¿sí? Personas que de un día para otro brincan y ya yo soy aquel, examina un poquito su vida porque no necesariamente ese es el punto. Cuando el Espíritu Santo te da una unción específica, quiere decir que te está empoderando, te está capacitando en la gracia de Dios para que cumplas un propósito, ¿sí? Además, la unción no es como para que la disfrutes, ¿no? Para verte bien. La unción te capacita para realizar un servicio, para realizar una tarea que, por supuesto, Dios está ordenando para ti. Es una buena obra que el Señor está preparando de antemano para ti. ¿Qué función? ¿Qué es unción? Me agarraste en curva. Sí. Déjame lo meto un segundo para aterrizarlo. Me sacaste de la línea de las hormigas. Es la gracia que el Señor te está dando, que te está capacitando para cumplir una tarea. ¿Sí? Cuando hablamos de unción, para las personas que no están muy familiarizadas con las palabras cristianas, estamos hablando de que el Señor te está dando una capacidad en específico para realizar algo. ¿Sí? Te está dando la autoridad y con la autoridad te está dando la gracia para que lo hagas. ¿Sí? Comúnmente se dice que el que invita paga. ¿Sí? Entonces, si el Señor te está invitando a que tú hagas algo, Él te va a dar todo lo necesario para que tú lo cumplas. ¿Sí? La primera unción de David
fue en Belén, 1 Samuel 16:13, que es cuando está viviendo con su padre todavía, en un pueblo apartado, pequeño, que no tiene mucha población, y es en ese lugar donde el Señor lo llama a ser rey, ¿sí? Le da su llamado, le da su propósito, pero esa primera unción que él recibe específicamente fue para realizar tareas pequeñas. En ese momento David tenía que cultivar su relación con el Señor, tenía que ir creciendo en el día a día de cómo se iba a estar identificando con Dios. Sí, o sea, su primera tarea es cultiva tu identidad espiritual y mansedumbre. Cultiva un espíritu de siervo, que es algo que al Señor le importa mucho, que él tuviera un espíritu de siervo. Entonces, de esa manera fue haciendo tareas pequeñas que parecieran sin sentido, que él fue desarrollando esa intimidad con el Señor. Se entiende que estuvo muchos tiempos solo, digamos apartado, en soledad, y es en esos tiempos en los que él no los desaprovechó. Empezó a conocer al Señor, empezó a dirigirse a él. O sea, él entendió: me ungiste, enviaste a alguien, enviaste a un mensajero para llamar mi atención, porque tú tienes una tarea para mí. Y en base a ese llamado que él recibió, empezó a trabajar y a cultivar esa relación con el Señor. O sea, no fue como que, ok, algún día voy a ser rey, va, ok, voy a pastorear ovejas por ahí. O sea, no se distrajo de ese llamado, sino como sabía que tenía un fin en específico, empezó a caminar hacia ese fin. Aunque no sabía cómo, cuándo se iba a dar, él hizo lo que importaba primeramente, que era cultivar una relación con el Señor. Su segunda unción fue en Hebrón, la puedes encontrar en 2 Samuel 2, capítulo 2, 4. Y en esta nueva tarea se le encomendó el gobernar al pueblo de Dios sin perder un espíritu de siervo ni su identidad espiritual, su identidad en su relación con Dios. En esta unción en Hebrón, él, digamos que recibió parcialmente el cumplimiento de las promesas, lo vamos a ver más adelante, donde él fue siervo de una sola tribu de Israel, fue rey de una sola tribu de Israel, y digamos que fue un siguiente peldaño, una nueva etapa que él estaba viviendo, donde nuevamente vinieron pruebas, y la intención era ver que se mantuviera, la intención de Dios era que se mantuviera en su relación íntima, en su devoción hacia Dios, que no se fuera deslumbrando por posición de autoridad, de liderazgo, etc. Y su tercera unción, la última, fue en Jerusalén, lo puedes encontrar en 2 Samuel 5:3, y su siguiente tarea era cumplir completamente el propósito de Dios para su vida, que era conquistar los enemigos de Dios. David fue entrenado como un rey guerrero, y entonces todo su entrenamiento en ese momento, todas las cosas que aprendió era ya para ponerlas en práctica. Así como hay 3 unciones que recibió David, tú puedes ver 3 etapas de su vida. Y te voy a leer Salmo 78 del 70 al 72, donde dice: escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Y aquí está bien interesante, en la página, en la publicación, tú puedes ver que está ahí remarcado el versículo. 3 palabras en específico, y estas 3 palabras son las que te dan a ver o puedes notar las 3 etapas que David estuvo viviendo. Este salmo fue escrito por Asaf. Asaf fue una persona que estuvo a cargo del ministerio de alabanza y adoración que estableció David precisamente. Entonces es una persona que entendía cómo trabajaba David, que supo cuál era su manera de desarrollarse, de dirigirse día a día. Por eso es que escribió esto acerca de él. Y está muy
profundo. Primero porque fue el Señor el que lo escogió como un joven para su servicio. O sea, fue el Señor el que dijo, Él va a ser el que me va a servir. Él va a ser el que yo he destinado para un propósito en específico. Después el Señor lo tomó, lo entrenó lo entrenó durante el desierto mientras vivía en Hebrón. Y al final el Señor lo convirtió, o sea, lo puso en una posición de liderazgo para que pudiera cumplir plenamente el propósito de Dios en su vida. Fueron 3 etapas las que él estuvo viviendo. Y con estas 3 etapas, algunos maestros, pastores, dicen que la visión que Dios te da a ti puede tener 3 etapas, puede tener 3 facetas. Y eso está bien interesante, porque la primera es el deslumbre de la visión o el nacimiento de la visión, que es cuando llega el profeta y te dice, vas a ir a predicar a las naciones, te voy a enviar y vas a hacer luz. Y ¡wow! ¡Yeah! Sí, yo quiero predicar y me voy a ir y va a estar fascinante porque voy a predicar. Y está genial, todos nos emocionamos y a todos nos han dado, bueno, yo me identifico, nos han dado alguna profecía acerca de nuestro destino, acerca de lo que vamos a hacer en el futuro. Y por supuesto que dices, yeah, ¿por qué no? Sí, claro. Bueno, David lo recibió aproximadamente a los 17 años, cuando le dijeron, vas a ser rey de Israel. Que, digo, en ese entonces es como si te dijeran, vas a ser presidente de una nación poderosa. Es algo que, va, sí puedo, sí quiero, sí me gusta. Después tienes la segunda etapa, que es la muerte de la visión. Y suena así como que medio, pues, agresivo, podría decirlo de esta manera. Pero en esta etapa es cuando ves que está sucediendo todo, menos la visión que el Señor te dio. ¿Sí? Hay problemas, hay oposición, hay perturbación. No me están saliendo las cosas como pareciera que debieran de seguir, ¿no? Y a veces eso nos frustra. Y es aquí donde tienes que poner especial atención, porque muy probablemente el Señor quiere utilizar estas circunstancias para llevarte a ese destino, a ese propósito que ya te dio, que ya te dijo que va a ser y que va a suceder. Pero no te puedes brincar esa etapa de donde va a haber pruebas, donde vas a estar sometido a un entrenamiento, como le pasó a David. David estuvo bajo un liderazgo muy complicado, el liderazgo de una persona endemoniada. Entonces, una persona endemoniada, una persona que está estableciendo el reino de las tinieblas, no es tan sencillo. Pero créeme, así como fue con David, Dios puede utilizar esas situaciones para hacer un cambio en tu corazón y hacerte mejor y que cumplas el propósito que Él tiene para ti. Que no te pase de noche, que no te distraiga esas circunstancias y te alejen de lo que el Señor quiere hacer contigo y por supuesto de tu relación con el Señor. Tampoco lo interpretes como, pues es que el Señor pues, siempre como que no le importa, ¿no? Y a veces pasa, por supuesto que pasa, que piensas que la persona que te dio esa profecía, pues igual era para la persona de atrás, pero se equivocó y te la dio a ti. No, o sea, sí tienes que probar al profeta y su palabra tiene que pasar por fuego, pero no eches todo por la borda. Haz un recuento de lo que está sucediendo, una recopilación de tus circunstancias y velos a la luz de lo que el Señor quiere hacer en tu vida, ¿ok? La faceta número 3 es la plenitud de la visión, que es donde ya sucedió. O sea, por fin ya estás ahí. Ya estás ahí y el Señor te dio favor, autoridad y recursos para que cumplas esa visión que Él tiene para ti, ¿sí? En el caso de David, pues fue un proceso complicado, lo vamos a ver al final de esta sesión. Ahora vamos a pasar a las 5 temporadas, las 5 estaciones que vivió David a lo largo de su vida. Una big picture, la imagen completa de lo que David estuvo viviendo, para que conforme vayamos avanzando en esta historia, tú puedas
ver hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Porque ahorita parece que estamos avanzando muy rápido, pero en las siguientes sesiones vamos a ir ya más despacio, ¿no? Vamos a ver las etapas de David poco a poco, ¿sí? Entonces, la intención de verlo del día de hoy es para que tú sepas, hoy estamos viendo este problema que vivió David, pero al final va a suceder, ya, es como que ya te sabes el fin de la historia, ¿no? La primera temporada de David fue en Belén, en su pueblo natal, donde vivió desde su niñez hasta su adolescencia. Esto lo puedes encontrar en el libro 1 de Samuel 16 y 17. En esta etapa se probó la resolución de David de amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto fue probado a través del rechazo y permaneciendo fiel en un entorno mundano, secular. Sí, algo así como que aquí nadie me ve. Como contexto, de donde era David era un pueblo muy pequeño, un poco apartado de la sociedad, entonces pues como que no, sabes, no era la gran ciudad, no tenían las noticias, no, como que ahí la vida corría un poquito más despacio, ¿no? Y es en ese lugar donde el Señor empezó el entrenamiento de David, ¿sí? En esta temporada David vivió algo muy complicado. Y yo creo que y lo puedo decir por experiencia propia, es algo que la mayoría de la gente vivimos y es importante que tú puedas superar esta temática. Si no superas esta temática, está muy difícil que vayas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y a esto nos referimos con el rechazo de su familia. Sí, David fue rechazado por su familia. Y es increíble cuál fue la respuesta de David ante estas circunstancias. Tú puedes ver en 1 Samuel 16, del 7 al 11, cómo llega Samuel al pueblo. Primera, porque el Señor lo manda, ¿no? Oye, tienes que ir a ungir al nuevo rey. Y Samuel, no, Señor, si se entera Saúl, me va a dar matar y hilero. Y pues no quiero, ve. Entonces, bueno, ahí va Samuel, con la excusa de que iba a hacer un sacrificio al Señor en este pueblo de Belén. Entonces, cuando llega a Belén, imagínate Samuel, lo veíamos en la sesión anterior, era el profeta, ¿no? O sea, era del que ni una sola palabra caía a tierra. O sea, lo que él decía se cumplía. Entonces, o mejor ni te la atravesabas o tenías cuidado de cómo ibas delante de él. Tanto que la gente del pueblo, los ancianos del pueblo, cuando él llegó, fue de que, ¿vienes en son de paz? Sí, claro, vengo a ofrecer un sacrificio para el Señor. Súper bien, pásale. Entonces, Samuel empieza a preparar para el sacrificio a Isaí y a sus hijos. Le dice, ¿sabes qué? Tráete a tus hijos, vamos a ofrecer el sacrificio, ¿no? Y por contexto, cuando hacían el sacrificio, había lo que los regios conocemos como una rica carne asada, ¿sí? Entonces, pues era un motivo de reunirse, era un motivo para convivir. Entonces, quiero que tú puedes leer la historia y puedes verlo más a detalle en tu casa. No lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero no me regaña porque el tiempo de televisión es muy caro. Entonces, básicamente te puedo decir que están en la reunión y pues Isaí trae a su hijo mayor y Samuel lo ve y dice, ¿este es? Ella va sacando su cuerno para ungirlo, una representación de la unción de la que estábamos hablando hace unos momentos, y el Señor dice, no, él no es, porque yo veo el corazón, yo no veo lo que los hombres ven. Entonces, ok, oye, Isaí, tu segundo hijo, no el primogénito, el segundo. Y viene el segundo, y ahí va Samuel, no, él tampoco. Bueno, el tercero, no. Total, pasaron todos los hijos de Isaí y pues no era ninguno de ellos. Entonces Samuel le dice al Señor, oye, ¿qué onda? ¿Están todos tus hijos aquí en la carne asada? Sí, pero no. ¿Alcanzas a ver allá las ovejas? Ese es el menor.
Ah, ok. No, tráetelo. Imagínate, volviendo con el rechazo de David, imagínate su sentimiento. Viene el profeta más famoso internacional con el superministerio a cenar a tu casa y no te invitan. Y trasladado a los tiempos de hoy, lo que lo pusieron a hacer fue como ir a lavar el coche. O sea, ¿sabes qué? Te lavas todos los carros y ya después vienes por tu pedacito de carne, ¿no? Y todos estaban así, o sea, el pueblo en la casa de Isaí y David allá. O sea, ¿puedes imaginarte el sentimiento de David? ¿Qué habrá sentido en ese momento? Oye, pues con todo lo hablaron, ya vino delante de Samuel y oró por él. Lo ungió y ya Samuel se fue feliz, ¿no? Se acabó la carne asada. Con todo y ese rechazo que vivió David, él cumplió las tareas que le fueron encomendadas. Sí, o sea, lo pusieron a pastorear ovejas y él pastoreaba ovejas. Y a lo largo de la palabra, tú puedes ver cómo él cumplía esa tarea con fidelidad. O sea, no sé si le gustaba o no, pero lo hacía. Y tomaba ese sentido de responsabilidad de que tengo que hacerlo. Y venía un león y se iba a llevar las ovejas y él lo desbarataba, lo deshacía. Venía un oso, misma situación. No sé, llévalo al tiempo de ahora, está lavando el coche y viene alguien a robarle el espejo y es como si le hubiera dado en la torre al ladrón. No sé si yo hubiera reaccionado de la misma manera. Yo creo que sí, por supuesto, pero pues no lo he vivido, ¿verdad? Vale la pena mencionar que nuestro Señor Jesús dijo, mantente fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. ¿Sí? Es una acción y reacción. Si tú te mantienes fiel en lo poco, el Señor te va a llevar a más. Si no puedes con una tarea que ya te asignó, que ya estás haciendo en este momento, no te va a llevar a la que sigue. ¿Sí? Así tiene que ser. Es como Dios lo dispuso, como Dios lo estipuló. Te guste o no te guste, así lo tenemos que hacer. Así que vale la pena que seas fiel en lo poco para que sigas avanzando. ¿Ok? Su segunda temporada fue en Gaba o Jeba. Estos años cubrieron aproximadamente de los 18 a los 22 de David, adelante de su adolescencia. Y fue una etapa bastante interesante, porque acuérdate que pocos años antes oraron por él y le dijeron, vas a ser rey de Israel. Entonces sucede que está el pueblo de Israel batallando con un ejército enemigo, y había un grandulón que era así como que el bully que estaba ahí atemorizando al otro ejército y nadie se le podía poner enfrente. Entonces viene David y con el poder del Espíritu Santo derriba al gigante, derriba al grandulón. Entonces el rey había estipulado que aquel que pudiera matar a este grandulón, que era el gigante Goliat, pues iba a recibir ciertos honores. Unos de esos honores era el poder, el casarse con la hija del rey, lo cual pues era un súper privilegio y creo que al día de hoy sería un súper privilegio. Otro de los honores es que iba a ser parte de la corte real y en el caso de David lo pusieron enfrente al frente del ejército de Israel. O sea, le dieron una figura, una posición de autoridad, aunque el chavo tenía entre 18 y 22 años, no sabemos exactamente cuántos años tenía, pero era muy, muy, muy joven. Y uno esperaría que las personas se hubieran enojado, se hubieran molestado por esta situación, de que, oye, ¿cómo yo que soy esta persona que tiene esta preparación, que fui a la escuela de soldados, que me la chuté toda la academia, y de repente viene un chavo con una piedra y lo hacen mi capitán? Uno pensaría que esa es la reacción. No, todo lo contrario. Él recibió una, ¿cómo se puede decir? Una aceptación por el ejército. Les gustaba que él estuviera al frente de las líneas, le agradaba a los soldados. No solo eso, sino que cuando caminaba por la ciudad, las mujeres le cantaban. No manches, o sea, hasta te escribieron canciones y era el top 10 del radio en ese entonces. O sea, era la popular. El número de la popularidad y David mató a 10,000 y el otro nada más 1,000. Curiosamente,
todo esto fue parte del plan de Dios y es bastante interesante porque esta pronta promoción o esta temprana promoción fue hecha para probar el corazón de David, para ver cómo iba a reaccionar. Y fue algo, estoy seguro que debe haber sido algo muy complicado y vale la pena que tú lo examines y lo apliques a tu día de hoy, a tu vida, ¿sí? ¿Te han dado alguna promoción? ¿Has recibido un ascenso? ¿Cuál es tu reacción con esa promoción? ¿Cómo está reaccionando tu corazón? Un buen consejo sería que tú tomaras todas las promociones como este tiempo en Geba. Sí, sí, ya me ascendieron, pero no sé qué va a seguir después. Un pastor mencionaba que normalmente las promociones son temporales y creo que es una realidad. Las promociones son temporales precisamente porque el Señor está ordenando un proceso para ti y en ese proceso no necesariamente te vas a quedar en la cúspide de la promoción todo el tiempo. Hay picos, entonces lo importante es cómo vas a reaccionar en esos picos, cuál va a ser tu respuesta hacia Dios. ¿Ok? Quiero leerte Proverbios 27-21, que dice: en el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro, y ante las alabanzas, el hombre. Cuando te dan una promoción, ¿cómo reaccionas? Normalmente cuando llega alguien y te empieza a vitorear y decirte cosas como a ensalzarte, ¿cuál es tu respuesta? Y curiosamente, lo opuesto ante las alabanzas el hombre, es como se prueba el hombre, lo opuesto es totalmente real. Cuando alguien viene y te da un feedback, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Yo que estoy trabajando para el Señor? Agua. Es claro que cuando algo del corazón sale de esa manera, está sacando lo que realmente hay dentro del corazón, vamos. O sea, cuando hay una respuesta de ese tipo es porque está sacando lo que hay en el corazón. Y así como una persona reacciona negativamente ante un feedback o una crítica, cuando una persona, tú puedes ver cuál es el estatus del corazón de una persona en cuanto a las alabanzas que recibe, ¿sí? La siguiente temporada, fue en Adulam. Los años en Adulam cubrieron aproximadamente de los 23 a los 30 en la vida de David. Fueron aproximadamente 7 años. O sea, no es poquito. Sí es un rato. Y ahora, en esta temporada, el compromiso de David de amar a Dios sobre todas las cosas fue probado a través de la adversidad en el desierto. Durante estos aproximadamente 7 años, y un ejército de 3,000 soldados con un rey tratando de matarlo. Otra vez, vuelve a hacer esa figura. David tenía a 3,000 personas queriendo asesinarlo. ¿Y cómo reaccionas tú cuando en Facebook te hacen un mal comentario? O cuando viene una persona y te critica negativamente. Haya estado bien o mal fundamentada su crítica. ¿Cómo reaccionas? Imagínate David que tenía a 3,000 personas atrás de él. Esto lo puedes encontrar en 1 Samuel del 24 al 26, o más bien del 21 al 31, todo este periodo. Curiosamente, el Señor utilizó esta etapa para hacer algo bien interesante en la vida de David. A él su llamado era ser rey de Israel. Y al ser rey de Israel tenía que dirigir al pueblo y cumplir el propósito de Dios en la tierra, que en ese momento era conquistar a las naciones circunvecinas y eliminar a los enemigos del Señor. Iba a ser, en otras palabras, un rey de guerra, un rey guerrero. Y para ser un rey guerrero, pues tienes que saberle, ¿no? O sea, no es como que te ponen en la posición y listo. No, o sea, en el tema de la milicia se requiere la capacitación, porque un comandante, un general que no tenga la capacidad adecuada, la capacidad correcta, va a llevar al fracaso al ejército. Entonces, en el caso de David,
estuvo él huyendo de cueva en cueva durante aproximadamente 7 años. Y por supuesto que en algún punto de esa corredera, él volteó al cielo y dijo, bueno, ya, ¿no? Señor, ya, por favor. Y no sé si pasó o no, pero me imagino al Señor diciéndole, mira, David, necesitamos que seas un rey de guerra. Y por consiguiente necesitamos que conozcas esta tierra, tu país y los alrededores. Entonces, o te podemos mandar a la universidad, al diplomado de geografía, o te puedo poner a que vayas caminando por toda la tierra. Y qué interesante. Imagínate al David comandando al ejército y de repente tenía que ir a una campaña y estaba planeando atacar a cierto ejército que ya venían contra Israel, y él le dice a sus comandantes, esperen, por aquí no, porque si nos vamos por aquí, nos vamos a quedar sin agua, los soldados van a estar débiles y nos van a dar en la torre. Mejor vámonos por acá, manda a tus soldados por allá, llévalos derecho, vas a toparte con una cueva que tiene un manantial adentro, ahí van a poder reabastecerse de agua, voltean, los interceptan, ¡pum!, ganamos. O en otro momento, ¿sabes qué? Tenemos que enfrentarnos con este ejército, pero vamos a acomodarnos en esta parte del valle. ¿Por qué? Porque si te pones en la otra, la luz del sol y el reflejo de las montañas nos van a deslumbrar, no vamos a ver ni qué onda y nos van a dar en la torre. Entonces mejor vamos a ponernos nosotros de este lado para que el ejército enemigo venga del otro y les ganamos. Y así sucedía. Entonces, qué impresionante que el Señor puso a David en una situación en la que le fue muy difícil porque andaba batallando para comida, para agua, para vestido, para abrigarse. Pero eso le ayudó en el futuro para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Increíble. A veces, como te comento, Dios nos manda al seminario de algún líder endemoniado. En el caso de David fue el seminario de Saúl, donde nos utiliza, o más bien, utiliza a esta persona que quizás no es un siervo del Señor, pero lo utiliza para tu bendición. Lo utiliza para forjar cosas en tu carácter que valen más que el oro, ¿sí? Por eso cuando te topes con algún Saúl en tu vida, ve el tipo de circunstancias que estás viviendo para sacarle la ventaja, para que suceda en ti esa transformación que te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Normalmente, cuando sentimos el dolor, maltrato, decepción, frustración o demoras en promesas, los asuntos de nuestro corazón, los asuntos oscuros de nuestro corazón, salen a flote. Y es en este momento en el que sale esa situación oscura a flote que tú la tienes que identificar y llevarla delante de Dios para tratarla, ¿sí? En el caso de David, Dios lo utilizó, toda esta presión a la cual él estaba sometido para perfeccionar su corazón. Un pastor, Mike Bickle, compara este orgullo oculto déjame regresar un poco. Estas situaciones oscuras pueden ser como un orgullo oculto. Por ejemplo, te tratan mal y te molestas. Oye, es que me trato mal. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Bueno, sí te trató mal, pero quizás es porque tú no estabas esperando que te tratara de alguna manera en específico. Y quizás la manera en la que tú querías que te tratara, pues digo, es irrelevante. O sea, lo que importa es tu reacción ante esa situación, ¿sí? Este pastor compara este orgullo oculto, que puede ser tu archienemigo para tu llamado, como las fallas geológicas, ¿sí? Una falla geológica sucede cuando hay diferentes presiones en las placas de la Tierra, de manera que se genera una ruptura, ¿sí? Entonces, de esta ruptura, de diferentes partes hay diferentes tipos de presión. Es lo mismo que pasa en el corazón. Cuando somos sometidos a
a presiones de estrés, de frustración, de dolor, de maltrato, etc., sucede que sale a flote o se marca nuestro orgullo oculto. Y en el caso de David, el único que podía detener a David no era Saúl, no era el pueblo enemigo, los filisteos, no era su familia, no eran sus amigos, era David mismo. ¿Sí? O sea, David era el único que podía detener el propósito de Dios en su vida. Y lo mismo sucede con nosotros. Tú eres el único que puede fallar o el único que puede detener lo que el Señor quiere hacer en ti. No es culpa de otra persona, no es culpa de las circunstancias. De hecho, se dice que el 10% de lo que nos sucede en la vida, el 10% de tu vida está dictado por lo que te sucede. El otro 90% de lo que sucede en tu vida está dictado por cómo reaccionas ante el 10% que te sucede. ¿Sí? ¿Cuál es tu reacción ante las circunstancias? Como lo mencionaba antes, una persona que no ha pasado por diferentes temporadas de este tipo de presión, es muy probable que no esté lista para cumplir el propósito de Dios para su vida. Es necesario, todos nacimos con pecado, todos tenemos esa naturaleza y todos tenemos que perfeccionarla. Y la manera de perfeccionarla es, igual que el oro y la plata, metiéndolos al fuego de la prueba. Y una lección de liderazgo, vale la pena mencionar que la perseverancia con una perspectiva a largo plazo es esencial para que puedas caminar en el cumplimiento de las promesas proféticas que ya se te dieron. La cuarta temporada, que es la penúltima, fue en Hebrón, que cubrió aproximadamente de los 30 a los 37 años de la vida de David, y ahora su compromiso de amar a Dios sobre todas las cosas fue probado a través del parcial cumplimiento de sus promesas, ¿sí? que fue gobernar una sola de las tribus de Israel, no todas. Fue la tribu de Judá. Y es curioso porque el Señor le había prometido a David que iba a reinar sobre todas años antes, pero en ese momento solo estaba gobernando sobre una. Entonces, es admirable cómo reaccionó David en esa circunstancia, en esa temporada en específico, porque a pesar de que el mismo ejército le decían, cuando estuvo corriendo de cueva en cueva, se hizo de unos amiguitos, les empezó a enseñar lo que él sabía acerca de Dios, y estas personas se levantaron como unos valientes, se volvieron sus fieles, sus valientes, los valientes de David, los marca la palabra. Y es increíble, o sea, tenía un ejército de pocas personas, pero que eran grandemente temidos por lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces, cuando sucede que matan al rey Saúl, que ya se murió y la dinastía de Saúl ya había quedado eliminada, pues él podía haber tomado el trono. O sea, él pudo haber llegado inmediatamente a decir, yo voy a ser ahora el rey. Y los mismos soldados le decían, aleluya David, gloria a Dios, ya nos tocaba. Ahora sí, yo me imagino que los soldados ya se veían en el palacio y con las mejores comidas, los mejores banquetes, las mejores armaduras, o sea, iban a ser, o sea, los siervos del rey de la nación. O sea, ya era como que, wow, sí David, vamos, uy, llévanos, ya, valió la pena tanta cueva. Y David dice, no, voy a preguntar al Señor, y va con el Señor. Oye, Dios, pues, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas? El Señor le responde, David, me alegra que me hayas preguntado, porque me gustaría que lo siguieras haciendo a mi manera, por tanto, nada más, vete a Judá, una sola tribu. Y David dijo, muy bien. Y los soldados, no, pero ¿para qué? No era necesario preguntarle a Dios, pues era lógico que Dios para ti. Pero bueno, los soldados se sometieron a su autoridad y se fueron a Judá. La última temporada de David fue en Jerusalén, que cubrió de los 37 a los 70 años. Esto está en 2 Samuel del 6 al 24. Y fue la etapa
si la anterior había sido una etapa complicada, esta fue la cúspide de las pruebas que David vivió. Cuando yo me acerqué a leer la historia de David al principio, yo pensé que lo más difícil habían sido sus primeros años, que era cuando lo estaba persiguiendo Saúl. Pero no, simpáticamente lo más complicado de su vida, espiritualmente hablando, fue en esta temporada cuando ya se convirtió en el rey de toda la nación. Porque ahora su compromiso de amar a Dios sobre todas las cosas fue probado a través de diferentes exámenes, diferentes pruebas, diferentes test que David recibió al caminar en la plenitud del llamado, las promesas y las bendiciones que Dios tenía para su vida. Esto fue peligroso porque en la palabra, en esta etapa, es donde están registradas las caídas o los errores más garrafales de David. Las cosas que dices tú, híjole David, es que esto no era para que hubiera llegado a este punto. O sea, te tenías que haber detenido un poquito antes, ¿no? O mucho antes. No tenías que llegar a que involucrar a toda la nación tu error, ¿no? Durante esta temporada, la Biblia registra cómo David fue maltratado por una persona que era menor que él, que en este caso es Absalón, en contraste con el primer libro de Samuel, que es donde está escrito cómo David fue maltratado por una persona mayor que él, que era Saúl. Y tomando esto en comparativa de tu vida, todo el proceso que tú estás viviendo es necesario para que cuando llegues a esta temporada de plenitud, de bendición, donde ya estás recibiendo el cumplimiento de tu llamado, tú te puedas mantener en ese llamado, ¿sí? Y no te caigas. No quiero decir que es el caso de todos, no podemos encajonarnos incluso a este estudio a decir que así fue la vida de David y así tiene que ser con nosotros. No, esta es una perspectiva sobre la vida de David y una comparativa que tú puedes hacer con tu propia vida. Y lo importante es que tú identifiques cuál es la etapa en la que te encuentras y que te sigas caminando o que te sigas manejando, más bien, como David se manejaba, que nunca dejó su relación con Dios, nunca faltó a ese compromiso de poner a Dios en primer lugar y decir, Él es el primero, a Él es mi devoción, y después a otras cosas. Digo, no que se compare la devoción, no me refiero a eso, sino no dejaba que las tareas de su vida cotidiana lo distrajeran de esa relación, fuera que estuviera pastoreando ovejas o fuera que estuviera gobernando una nación, ¿sí? O sea, él siempre estaba en comunión con Dios. Eso fue lo que, por supuesto, le ayudó a llegar al punto en el que se encontraba. Claro que también era una persona que desarrolló sus habilidades, no es como que recibió nada más el título o el gafet, ¿sí?, de la posición. O sea, es una persona que se entregó de lleno a prepararse para llegar y poder manejar la tarea que le había sido encomendada, cumplir con la tarea que había sido encomendada. Con eso terminamos esta sesión. Vamos a continuar con los primeros años de David. Ahora sí los vamos a estudiar más profundamente, pero eso serán las sesiones subsiguientes. Ahora bien, si tú que nos estás escuchando a lo largo de esta sesión, tú dijiste, oye, sabes, yo no sabía que el Señor tenía un propósito para mí, yo no sabía que Dios estaba acomodando las circunstancias de manera que yo las viviera para sacarles provecho y poder cumplir su voluntad, un sueño que Dios tenía para mí. Bueno, pues la realidad es que así es. Y si tú te acabas de dar cuenta de eso, para que eso se pueda volver una realidad en tu vida, para que tú puedas apropiarte de la voluntad de Dios, el propósito de Dios en ti, necesitas ponerte a cuentas con Él. Necesitas rendirle tu vida a Jesús, ¿sí? La Biblia dice que si tú entras en ese pacto con Jesús, si tú caminas en el
pacto de la cruz de Jesús, las misericordias que vivió David, esa maravillosa gracia que el Señor le concedió, tú la vas a poder experimentar, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Tienes que dar un paso de fe, tienes que hacer una oración en la cual tú reconoces que te has equivocado, que por el pecado estás apartado de la gracia de Dios, lo confiesas, te arrepientes y aceptas el regalo de la salvación, el regalo que Jesús compró para ti en la cruz, ¿sí? Y si me lo permites, me gustaría guiarte en esta oración. Simplemente ahí donde estás, dile: Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu Hijo Jesús. Reconozco que tú lo enviaste para el perdón de los pecados, de mis pecados. Y en ese momento yo confieso que me he equivocado, confieso que he pecado contra ti y me arrepiento. Y te doy gracias porque yo creo que tú me perdonas. Yo creo que tú me limpias y tomo ese regalo de la salvación. En el nombre de Jesús te doy gracias por el regalo de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, yo te invito a que no dejes de buscar la voluntad de Dios en tu vida. Yo te invito a que a través de la lectura de la Biblia y de la oración puedas cultivar una relación con Él de íntima comunión. Y por favor, ponte en contacto con nosotros. Nos gustaría poderte ayudar en este proceso, ¿sí? Los datos están en la página. Con mucho gusto te podemos atender. Y para los demás vamos a hacer una oración para terminar. Y nos vemos en la siguiente sesión. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu disciplina. Señor, por cómo tú has predispuesto los escenarios que vamos a vivir para ordenarlos a nuestra bendición, para ordenarlos de manera que podamos cumplir tu propósito, Señor. Así como lo hizo David, Dios, queremos hacerlo nosotros. Ayúdanos, empodéranos, que sea tu Espíritu Santo como un maestro guiándonos a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.